Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos y hermanas. Vamos a estar viendo una serie de clases que van a hablar sobre lo que es el Tawhid. En español sería el monoteísmo. Y es una de las clases más importantes que ustedes como musulmanes van a ver. Precisamente porque el Tawhid es la base principal del Islam. Es el pilar principal de todo el Islam en general. Es el primer pilar de la fe y es la mitad del primer pilar del Islam. Cuando nosotros decimos para entrar al Islam, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, esa primera parte del testimonio de fe habla acerca del Tawhid y es donde nosotros lo reconocemos. Entonces, tenemos que saber correctamente cuál es su significado para entender exactamente qué es lo que estamos asumiendo como musulmanes. Lo primero que deben saber en cuanto al Tawhid es que el Tawhid se divide en dos partes principalmente. La primera se le conoce como Tawhid al-Rububiyya, que incluye el monoteísmo de los nombres y atributos, que se conoce en árabe como Tawhid al-Asma wa Sifat. Tawhid al-Rububiyya significa el monoteísmo del dominio o del señorío. Y la segunda parte se le conoce como Tawhid al-Uluhiyya, que significa el monoteísmo en la adoración, que esta incluye lo que es el monoteísmo de la invocación y del anhelo. Tawhid al-Rububiyya o el monoteísmo del señorío, básicamente lo que significa es la afirmación de la existencia de la esencia divina. También afirma sus atributos, acciones y nombres. También la afirmación de su decreto y veredicto y su sabiduría. Referente a este Tawhid encontramos diferentes ayas del Corán. Por ejemplo, entre esas está en la Suratul Hadid, la Sura del Hierro, que es la número 57, sus primeros versículos. Dicen, por ejemplo, todo cuanto hay en los cielos y la tierra, glorifica a Dios, Él es el poderoso, el sabio. Suyo es el reino de los cielos y de la tierra, da vida y la muerte. Es sobre todas las cosas poderoso. Él es el primero y el último, manifiesto y el oculto, Él conoce todas las cosas. Él es quien creó los cielos y la tierra en 6 eras, luego lo estableció sobre el trono, sobre lo que le ingresa en la tierra y cuanto sale de ella. Lo que desciende del cielo y lo que asciende de él está con ustedes donde quiera que estén. Dios es benévolo en cuanto hacen. Entonces, si se fijan, por ejemplo, estos primeros versículos hablan acerca de lo que es el poderío del señorío de Allah, donde está reconociendo la existencia divina de Allah. Otro ejemplo de lo que es el Tawhid al-Rububiyya en el Corán, o el monoteísmo del señorío, lo vemos en la Suratul Hashr, la número 59, la sura de la concentración, en sus últimos versículos, que nombran algunos de sus atributos o sus nombres. Por ejemplo, dice: Huwallahu alladhi la ilaha illahu, alimul ghaibi wa shahadati, huwa ar-rahmanur rahim. Él es Allah, no hay otra divinidad salvo Él. Él es el conocedor de lo oculto y de lo manifiesto. Él es el compasivo, el misericordioso. Huwallahu alladhi la ilaha illahu, al-malikul quddus, as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir. Él es Allah, no hay otra divinidad salvo Él, el soberano, el supremo, el santísimo, el salvador, el dispensador de seguridad, el custodioso de la fe, el todopoderoso, el dominador y el soberbio. Glorificado sea Dios, que está por encima de la divinidad de que le asocian. También está, por ejemplo, Suratul Ikhlas, la número 112, la sura del monoteísmo puro, como su nombre lo indica, que muchos de ustedes la deben saber. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di, Él es Allah uno, Él es el absoluto, no engendró ni fue engendrado, y no hay nada ni nadie que se asemeje a Él. Entonces vemos estos ejemplos en el Sagrado Corán de lo que sería el monoteísmo de el señorío o Tawhid al-Rububiyya en árabe. Entonces, para resumir, básicamente, el Tawhid al-Rububiyya o el monoteísmo de señorío reconoce que hay una esencia divina. Esa esencia divina es Allah. Tiene ciertos nombres o atributos con los cuales nosotros debemos adorarle. Para ser más específico, son 99 nombres. Dice un hadith, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los nombres de Allah son 99, 100 menos unos, invóquenle utilizando algunos de sus nombres. Y también que todo ha sido creado por Él. Él es el primero y el último, y todas las cosas deben ser sometidas hacia Él. Todas las cosas deben estar sometidas a Él, a su mandato, a su divinidad. La segunda parte de lo que es el monoteísmo sería lo que es el Tawhid al-Uluhiyya o el monoteísmo de la invocación y la adoración. El monoteísmo de la
invocación y el anhelo, en el que encontramos diferentes suras del Corán que lo describen. Por ejemplo, en Suratul Kafirun dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'buduna ma a'bud, wa la ana a'budu ma a'badtum, wa la antum a'buduna ma a'bud, lakum dinukum waliya din. Quiere decir: di, oh incrédulos, no adoro lo que vosotros adoráis, ni vosotros adoráis lo que yo adoro. Y jamás adoraré lo que vosotros adoráis, ni vosotros adoraréis lo que yo adoro. Vosotros tenéis vuestra religión y yo tengo la mía. En esta sura podemos ver en que ya estamos sometiéndonos a Allah en la adoración. Ya tenemos algo a lo que estamos aferrándonos, algo a lo que estamos adorando, y que existen grupos de personas que no adoran lo mismo que nosotros adoramos. En este caso los incrédulos, y cualquiera que adore algo diferente a Allah o le asocie algo se vuelve un incrédulo o un asociador. Es importante saber lo que es el Tawhid al-Uluhiyya, porque tenemos que aprender a diferenciar primero lo que es la asociación con lo que es la incredulidad, y segundo, que hay diferentes tipos de asociación que muchas personas no conocen, como una de ellas, por ejemplo, muy común, es jurar por alguien que no sea Allah. En estos países, Latinoamérica principalmente, se escucha mucho: lo juro por mi madre, que Allah nos perdone por decirlo. Es una forma de asociar a Allah con algo. Entonces tenemos que conocer bien lo que es este tipo de tawhid, este monoteísmo en el que nos sometemos únicamente a Allah y reconocemos únicamente a Allah, y debemos adorarlo únicamente a Él para hacer nuestras obras correctamente. Y también decimos que es el monoteísmo del anhelo, porque también implica la recompensa que va a tener el creyente a causa de su monoteísmo. Por ejemplo, en Suratul Mu'minun, que es la sura número 23, el principio de la sura dice: bienaventurados los creyentes, que en sus oraciones son humildes ante Dios, se apartan de las frivolidades, pagan el zakat, preservan sus genitales del adulterio y la fornicación, y solo cohabitan con sus esposas, con lo que posee su diestra, porque eso no es censurable. Pero quienes busquen algo más allá de eso estarán transgrediendo la ley. Son de los bienaventurados quienes sean fieles a la confianza depositada en ellos, cumplen con los compromisos y acuerdos, cumplen con sus oraciones. Quienes tengan estas virtudes serán los herederos, que heredarán al Firdaus, en el que morarán por toda la eternidad. Al Firdaus es uno de los nombres del paraíso. Es entender el por qué fueron creados los humanos, o por qué fue creada la humanidad, y también el por qué fueron creados los genios. Dice Allah en el Sagrado Corán, en el capítulo 51, ayah número 56, وَمَا خَلَقَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, y no he creado los genios y los humanos sino para que me adoren. Entonces, este tawhid podemos ver que Allah nos ordena que le adoren, y que esa adoración es únicamente merecida por Allah, y que tanto los genios como los humanos son quienes tienen que adorar a Allah. Aparte de eso, Allah creó a los ángeles de luz únicamente por obedecer a Allah, pero nosotros como humanos tenemos libre albedrío de escoger si ser musulmanes o no serlo, si adorarlo o no adorarlo. También tenemos que entender que el hecho de que creamos en Allah no quiere decir que lo estemos adorando de la forma correcta o no lo estemos asociando con algo o con alguien. Es un tema importante por el cual hay que entender el tawhid correctamente. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, el ejemplo más grande que les puedo dar es el shaitán. El shaitán cree en Allah, reconoce la existencia de Allah, pero ha decidido no adorarlo, ha decidido no seguirlo y no obedecerle. Entonces, una persona que decide no obedecer a Allah, aún creyendo en Él, que decide asociarlo, que decide creer en otra cosa, y sabiendo la existencia de Allah, esa persona ha cometido un acto de idolatría y lamentablemente ha salido del Islam, y está siguiendo los pasos del shaitán. Existen grupos, como por ejemplo algunos grupos de Shia, en que reconocen a Allah, reconocen al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero asocian a Allah con alguien. Por ejemplo, piden en las tumbas, y eso es algo que también está incorrecto. Existen, por ejemplo, entre los cristianos que estuvieron antes de la llegada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que reconocían a Allah y sabían el mensaje de que solamente se tenía que adorar a un solo Dios, porque Isa alayhi salam, Jesús, la paz sea con él, les dio ese mensaje, y sin embargo ellos decidieron asociar a Allah con otra cosa, asociar a Allah con colocándole un hijo, colocando que tenía madre,
etcétera. Ellos lo han decidido de esa manera. Y así con muchas religiones. Por eso el Islam se ha mantenido en su forma correcta, su forma original, y así se va a mantener porque Allah subhanahu wa ta'ala lo va a proteger así como va a proteger el Corán hasta el día del juicio final. Entonces hay que saber diferenciar lo que es el incrédulo de lo que es el asociador y de lo que es el verdadero musulmán. El incrédulo principalmente no cree en Allah, no lo reconoce y tiene el orgullo en su corazón para no reconocerlo. El asociador es quien cree en Allah, pero no quiere decir que lo esté adorando de la manera correcta o que no lo esté asociando con alguien. El caso, por ejemplo, el grupo de algunos Shia que están cometiendo asociación mayor. Está, por ejemplo, el caso de las personas que juran en nombre de otra persona que no sea Allah. Están cometiendo asociación menor, y esta es una clase que vamos a ver más adelante, lo que es la asociación mayor y menor. Y está el caso del que es el verdadero creyente, que cree en Allah, lo reconoce y lo adora únicamente a Él. Cree que es el que tiene el poder sobre todas las cosas y el creador de todas las cosas. Es uno y es único y no tiene ningún copartícipe. Ese es el verdadero musulmán y es lo que nosotros tenemos que ser. Existe una historia de un profesor que tenía un grupo de estudiantes y les contó acerca de un hombre que había violado y asesinado a su propia madre. Los estudiantes, cuando escucharon la historia, se sintieron muy inquietos, se sintieron muy alarmados y se lamentaron mucho por lo que había pasado y lo mencionaban como algo muy grave. Luego, en la misma clase, él les mencionó que en otra ciudad había pasado algo mucho más grave. Entonces ellos se preguntaban qué puede ser mucho más grave de que un hombre haya asesinado y violado a su propia madre. Y el profesor le dijo, había un hombre en otra ciudad que tenía una gallina y le cortó la cabeza. Y lo hizo en nombre de otro Dios, lo sacrificó en nombre de otro Dios. Los estudiantes no se sintieron tan impactados y tan alarmados como cuando contó la primera historia. Cuando el profesor vio eso, les dijo, ustedes todavía no han comprendido el verdadero significado de lo que es el Tawhid. Entonces, fíjense el caso en que una persona realmente reconoce a Allah como único Dios, y aunque haya cometido crímenes, ese caso es mucho mejor al de una persona que haya cometido asociación o haya cometido incredulidad y no se haya arrepentido a tiempo. Tengan eso en cuenta en sus vidas para cada acción que vayan a tomar, para cada acción que vayan a cometer, en que ustedes están sometidos a la voluntad de Allah y no a la de otra persona ni la de ningún otro ser. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta, es lo más importante para su religión. Como último punto de la clase, les voy a dejar una tarea en la que se van a memorizar 3 nombres de los 99 nombres de Allah. Eso porque más adelante voy a explicarle lo que son los nombres de Allah y sus atributos, perdón. Voy a explicarle esos nombres, los que se van a memorizar. Vamos a tratar que al final de las clases ustedes se sepan mínimo 15 nombres de los nombres de Allah. Y tienen que memorizárselos porque algunos de ellos van a ir para el examen. Entonces el primero de ellos, que de los que quiero que se memoricen, es Ar-Rahman. Lo dicen todos los días cuando van a hacer alguna acción o alguna sura. Dicen Bismillahirrahmanirrahim. Entonces este es el primero, Ar-Rahman, que significa el compasivo. El segundo es Ar-Rahim, que significa el misericordioso. Y el tercero que quiero que se memoricen es Al-Malik, el soberano. Más adelante se lo voy a explicar lo que significan como tal cada nombre y les voy a explicar algunos otros nombres. Como siempre, espero que haya quedado clara la clase. Si no quedó claro algún punto, escríbanme al privado, háganmelo saber y con mucho gusto les voy a responder. Espero que haya sido de su agrado y que haya sido de mucho beneficio para ustedes. Rogamos a Allah que nos beneficie con este conocimiento y que nos aleje del conocimiento que no es de nuestro beneficio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.